Buenos días, se reanuda la presente audiencia a las 8 de la mañana con 53 minutos. Hizo su aparición la representante del Ministerio Público. Por favor, sírvase a acreditar. Bien, señora juez, muy buenos días con todos los presentes, con las disculpas del caso. Una vez más tuvimos problemas de conexión. Por el Ministerio Público, Eneida Aguilar Solórzano, fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos de Huánuco, con domicilio procesal en el Jirón San Martín 765, Huánuco, casilla electrónica 131635. Gracias, señora juez. Bien, siendo así, damos por instalada la presente audiencia. Especialista de audio, ¿se constituyeron los procesados a plataforma? Bien, en el penal Yancón, por favor, sírvanse a acreditar los procesados. Muy buenos días a todos los presentes. Soy Brian Antonio Camarena Mercado, mi número de DNI 62260286. Bien, siguiente. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Edgar Pinto Martínez, mi número de DNI es 78114543. Bien, siguiente. Mi nombre es Víctor Abad Nostroza, de ley 42-616. Bien, gracias. Las procesadas en el penal de Juliaca. Buenos días. Buenos días con todos. Mi nombre es Mónica Liz Aguirre Felices, con DNI 48068691. Bien, siguiente. Buenos días con todos. Mi nombre es Cassandra Milagros Genis Nostroza, con DNI 60455916. Gracias. La procesada Ana María Cabezas Gavilán. Buenos días, señora jueza. Mi nombre es Ana María Cabezas Gavilán. Mi DNI es 42721832. Gracias. Entonces estamos todos acreditados. Corresponde, según el íter procesal, que la representante del Ministerio Público se pronuncie únicamente en torno de las procesadas Cassandra Genins Nostroza y Ana María Cabezas Gavilán. Señorita fiscal, puede iniciar su intervención. Bien, señora magistrado, con relación al tercer hecho que vincula a Ana María Cabezas Gavilán con los hechos suscitados el día 29 de agosto del 2022 en la avenida Los Héroes del BRAE, distrito de Pichari, provincia de la Convención, en el Cusco. En esa línea, señora juez, se le atribuye a Ana María Cabezas Gavilán haber pertenecido a la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el BRAE, y bajo esta línea, dentro de la investigación 188-2021, se desarrolló la diligencia de allanamiento y de cerraje de inmuebles e incautación de bienes muebles, incautación de documentos, equipos informáticos y registros domiciliarios, resuelto por el 10º Juzgado de Investigación Preparatoria. Y al ejecutar esta medida, en la diligencia de registro vehicular de la camioneta Hilux color plata metálico, placa AAP-879, el 29 de agosto del 2022, en la avenida Los Héroes del BRAE, en Pichari, provincia de la Convención, departamento del Cusco, se encontró en flagrancia delictiva y se detuvo a Ana María Cabezas Gavilán junto a Víctor Alexandro Abad Nostroza. Al momento de realizarse el registro del vehículo, se halló y posteriormente se incautó en la cabina, debajo del asiento del conductor, 25 municiones y diversa documentación de contenido terrorista. Precisando las circunstancias precedentes, señora magistrado, se debe mencionar que dentro de la investigación 188-2021, el 10º Juzgado de Investigación Preparatoria, con fecha 27 de julio del 2022, y posteriormente con una resolución de fecha 18 de agosto del 2022, en el expediente 323-2021, incidente 2, se declaró fundada la medida limitativa de allanamiento y de cerraje de inmuebles e incautación de bienes muebles, incautación de documentos, equipos informáticos y registro domiciliario. Y asimismo,
Esto en torno o dentro de la investigación preparatoria seguida contra Edgar Edwin Torpoco Ortiz y otros por la presunta comisión del delito de terrorismo en agravio del Estado, siendo las víctimas John Rider Mancilla Parra y Berta Taipe Escajadillo y Urbano Esquivel Camargo. En esa línea, corresponde ahora mencionar las circunstancias concomitantes del hecho atribuido a Ana María Cabezas Gavilán. El 29 de agosto del 2022, durante la ejecución de la orden judicial ya antes mencionada, en la avenida Los Héroes del BRAE, ubicado en el distrito de Pichari, provincia de la Convención, departamento del Cusco, se llevó a cabo la diligencia de registro vehicular de la camioneta marca Hilux, color plata metálico, placa AAP-879, en la cual se encontró y se detuvo en flagrancia delictiva a Ana María Cabezas Gavilán, quien se encontraba en el interior del vehículo junto a Víctor Alexandro Abad y Nostroza. Y al momento de realizarse el registro del mencionado bien, se halló debajo de la cabina del asiento del conductor 25 municiones y 10 hojas de papel bond con el símbolo de la hoz y el martillo, con la frase abajo la erradicación de la milenaria y sagrada planta de la hoja de coca, y en la parte posterior la frase Partido Comunista del Perú, Comité Central. 11 hojas de papel bond con el símbolo de la hoz y el martillo, con la frase el sistema de recompensas es una corrupta y perversa política neoliberal capitalista. Y en la parte posterior la frase Partido Comunista del Perú, Comité Central. Asimismo, 11 hojas de papel con el símbolo de la hoz y el martillo, con la frase los cuchipampas prostíbulos no tienen nada de positivo para la vida social, y en la parte final la frase Partido Comunista del Perú, Comité Central. 2 hojas de papel bond con el símbolo de la hoz y el martillo, con la frase abajo el genocidio en el BRAE, y en la parte final la frase militarizado Partido Comunista del Perú. Circunstancias posteriores, señora juez, respecto a este hecho, mencionamos que mediante la disposición número 08-2022, con fecha 6 de septiembre del 2022, se dispuso comprender a la investigada Ana María Cabezas Gavilán en la investigación preparatoria número 188-2021, seguido contra Edgar Edwin Torpoco Ortiz y otros por el delito de terrorismo en agravio del Estado, al advertirse la conexión por la comisión del delito de terrorismo en torno al accionar delincuencial de esta organización terrorista en el BRAE. En cuanto a los elementos de convicción en los cuales el Ministerio Público sustenta el presente requerimiento acusatorio respecto al tercer hecho que vincula a la acusada Ana María Cabezas Gavilán, tenemos los siguientes: el acta de registro vehicular por mandato judicial e incautación de especies relacionadas al delito de terrorismo, embalado, lacrado, rotulado e inicio de cadena de custodia, realizado el 29 de agosto del 2022 en la avenida Los Héroes del BRAE, Pichari, provincia de la Convención, departamento del Cusco, en relación al vehículo color plata metálico, placa AAP-879, marca Toyota 4x4, modelo Hilux, deteniéndose en flagrancia delictiva Ana María Cabezas Gavilán, quien se encontraba en el interior del vehículo junto a Víctor Alexandro Abad y Nostroza, y al momento de realizarse la incautación, se hallaron en el interior del vehículo 25 municiones y documentación terrorista que acabo ya de mencionar y de detallar hace un momento. El acta y asimismo un USB color rojo y negro. El acta de situación vehicular de fecha 30 de agosto del 2022 en relación o practicado en relación al vehículo placa metálica de placa AA-879, el mismo que fue incautado el 29 de agosto en presencia del 2022 en presencia de Ana María Cabezas Gavilán, quien se encontraba en el interior de dicho vehículo. El acta de declaración del testigo protegido de clave FSEDHI DT-HCO-TP 2022-03 de fecha 7 de septiembre del 2022, quien, luego de referir que fue integrante de esta organización terrorista que opera en el BRAE, cuando estuvo como combatiente de la columna terrorista liderado por el camarada Fernando, en el año 2016 se habría desplazado por la zona del Alto Mantaro, Valle Manantial, Valle Hermosa y otras zonas de la selva del BRAE,
esto ubicado en Vizcatán del N, lugares pues donde existe hasta hoy en día presencia de remanentes de esta organización terrorista. Y en esa línea señala este testigo protegido que conoce a la persona de Ana María Cabezas, Ana Cabezas, en el centro poblado de Vallehermosa. Así como Ana Cabezas la llamaba el camarada Fernando, en el año 2016. Es decir, el testigo precisa que el camarada Fernando en el año 2016, cuando el testigo protegido fue integrante de esta organización, conoció a Ana Cabezas en el centro poblado de Vallehermosa y que Ana Cabezas llevaba apoyo a esta organización terrorista consistente en vestimentas, zapatos, víveres, plásticos para las carpas, costales y otras especies. Estas especies los entregaba en el centro poblado Valle Manantial, en el distrito de Vizcatán del N, a la persona. Asimismo agrega a este testigo que Ana Cabezas era, o la describe ciertas características y dice que era media gordita, no tan chata, cabello medio ondulado e iba acompañado de una persona de sexo masculino, medio gordito y blancón, a quien le decía Inge. Asimismo detalla este testigo, ex integrante de esta organización, que Ana Cabezas le compra madera tipo tornillo al camarada Fernando, siendo que Ana Cabezas utilizaba un vehículo Unimoc de color medio verde, con el cual se transportaba la madera hasta el centro poblado de José Olaya, ubicado en el distrito de Vizcatán del N. Es decir, que a bordo de este vehículo sacaba la madera desde el centro poblado de José Olaya hacia Vizcatán del N. Asimismo, este testigo protegido refiere que haber observado que tenía Ana Cabezas, que tenía una camioneta blanca con la cual se desplazaba junto a su chofer. Asimismo, que en el año 2016 vio 5 veces a Ana Cabezas y precisa que fueron en el centro poblado Valle Manantial, Valle Hermosa, Alto Mantaro, Puente Yaviro y por el cruce de Valle Hermosa por la Loma, y que ella se entrevistaba con el camarada Fernando. Todos estos lugares, señora magistrado, ubicados en el distrito de Vizcatán del N, perteneciendo a la selva del Braem, donde se encuentran hasta hoy en día los integrantes de esta organización terrorista. Afirma el testigo que Ana Cabezas se entrevistaba con el camarada Fernando, máximo responsable de esta organización, mando militar que tiene el control de esta jurisdicción del Braem, es decir, en Vizcatán del N. ¿Quién tenía, como lo afirma el testigo, mando militar? Siendo el camarada Fernando quien se encargaba de cobrar los cupos que él observó en el mes de octubre y que solo le cobraba a la señora Ana Cabezas, desconociendo cuánto dinero le pagaba. Es decir, el testigo en mención afirma que Ana Cabezas pagaba los cupos a Fernando, pero sí desconocía el monto del dinero. Añade que Ana Cabezas con el camarada Fernando, que tenía un vínculo o se relacionaba con el camarada Fernando, ya que reitera que él abarcaba la zona de Alto Mantaro, Valle Manantial, Chivani y otras zonas del distrito de Vizcatán del N. Es decir, Fernando era el responsable mando militar de esta organización terrorista en esta jurisdicción. La manifestación del aspirante a colaborador eficaz de clave 1FP-SPA 2017-05, realizada o recabada el 7 de septiembre del 2022. Este aspirante a colaborador eficaz, señora magistrado, también afirma haber pertenecido a esta organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el Braem hasta el año 2017. Y en ese contexto se habría desempeñado o se desempeñó como seguridad del extinto camarada Raúl. Y en otras ocasiones pertenecía también a la fuerza de avanzada dirigida por el camarada Antonio, uno de los líderes de esta organización terrorista. Y durante los años 2015 y 2016, él refiere que recién en esas fechas los comuneros estaban repoblando las zonas de Alto Mantaro y el Valle Manantial en el Braem, y se dedicaban pues a sembrar productos y a sacar madera, y que en el año 2015 conoció a la persona de Ana, de nombre Ana, cuando formó parte de la fuerza de avanzada del camarada Antonio. Es decir, este aspirante de colaborador eficaz en el año 2015 conoció a Ana. Este integrante
este aspirante era en esas fechas fuerza de avanzada de la guerrilla liderada por el camarada Antonio. Asimismo, refiere que durante el repoblamiento de la jurisdicción de Alto Mantaro, se reunieron la población para que el camarada Antonio comience a impartir la política, la doctrina de esta organización terrorista. Y entre ellas vio a Ana, ¿no? A Ana, quien en esa oportunidad mencionó, o sea, le mencionó al camarada Antonio que quería ingresar a la zona de Yaviro. Yaviro, ya, señora magistrado, una zona donde hasta hoy en día existen los campamentos terroristas, que quería ingresar a la zona de Yaviro a sacar madera y que quería la autorización de esta organización terrorista. Y en esas circunstancias es que este aspirante a colaborador eficaz conoce a la persona de Ana y la describe, señora magistrado, y precisa lo siguiente: ella tenía un lunar en la cara y que desde esa fecha no volvió a verlo, pero describe un rasgo característico y se refiere al lunar en la cara y que desde esa fecha no volvió a verlo, pero ha escuchado, ¿no?, que hay integrantes de la fuerza de la guerrilla del camarada Fernando, del camarada Humberto y el camarada Lorenzo, que esta persona, es decir, Ana, estaba sacando madera por el rincón de la zona de Yaviro, lugar controlado por los integrantes del militarizado Partido Comunista del Perú, porque a esa zona no ingresan o no existen bases militares, menos policiales. Asimismo, precisa que Ana, él fue testigo cuando Ana le pidió permiso al camarada Antonio, quien aceptó el pedido, autorizando pues de que saque la madera de esta zona de Yaviro. Yaviro ya una zona más alejada de Alto Mantaro, Manantial, de exclusiva control de los terroristas. Y Antonio comunicó de este hecho al camarada José, quien dispone pues de que Ana ingrese a esa zona. Y precisa que también en esa zona era responsable el camarada Mendoza. La manifestación del aspirante a colaborador eficaz de clave 1FP-SPA 2020-04, recabado el 7 de septiembre del 2022. Él refiere haber sido integrante, señora magistrado, de esta organización terrorista hasta el año 2020. Describe, ¿no?, describe quienes integran esta organización terrorista y en cuanto a Ana, refiere que en el año 2018 conoció a Ana en Valle Hermosa. Y él nos da un detalle importante, señora magistrado, y dice que la conoció en las siguientes circunstancias y corresponde dar lectura textualmente a lo que el testigo ha mencionado. El camarada Fernando, quien me indicó que vamos a ir a la casa de un colaborador, instantes en que nos dirigimos, al llegar yo me quedé a un costado de la casa mientras el camarada Fernando hacía trabajo de masa con el colaborador planteando la política del partido. En ese momento observé que el camarada Fernando hablaba con una señora quien anteriormente salió de su casa. No logré escuchar lo que le decía, pero la señora era de contextura mediana, de aproximadamente 1,52 m de estatura, pelo negro, cara media ovalada, vestía pantalón negro y luego de un rato el camarada Fernando y la señora ingresaron a la casa, permaneciendo 1 hora aproximadamente, luego del cual salió el camarada Fernando, solo quedándose la señora en la casa, iniciando el retorno al campamento temporal. En el trayecto yo le pregunté al camarada Fernando quién era esa persona, respondiéndome que era la señora Ana, que ella es informante que trabaja sacando madera y le habían dejado tareas para traer pentacor, dinamita para el militarizado Partido Comunista del Perú. Asimismo, el aspirante colaborador nos da datos donde está ubicada la casa de Ana. La casa está ubicada en la zona de Valle Hermosa, es de madera, techo de calamina, rústico, ubicado en la misma chacra. Asimismo, que cuando el camarada Fernando volvió a la casa de Ana, en esta zona, escuchó y vio que recogió los pedidos y que había traído el pentacor y la dinamita. Precisa que Ana
En la casa observó que estaba estacionada una camioneta color plomo 4x4, doble cabina, con carrocería vacía y un vehículo Unimog que carga madera. El acta presencial y virtual de reconocimiento fotográfico de ficha del RENIEC de fecha 7 de septiembre del 2022. En esta diligencia, el colaborador eficaz de clave 1FPSPA 2017-2015 reconoce a Ana María Cabezas Gavilán como la persona de Ana, vinculada a la organización terrorista del denominado militarizado Partido Comunista del Perú, que opera en el BRAEN, conforme lo detalló en su declaración de fecha 7 de septiembre del 2022. El acta presencial y virtual de reconocimiento fotográfico en ficha de RENIEC de fecha 7 de septiembre del 2022. El aspirante a colaborador eficaz de clave 1FP SPA 2020-04 reconoce a Ana María Cabezas Gavilán como la persona de Ana, vinculada con la organización terrorista que operó en el BRAEN, conforme lo detalló en su declaración de 7 de septiembre del 2022. El informe número 430-2022-DIRCOTE, PNP-DIVINCON de PANA-SEAN, de fecha 9 de septiembre del 2022, respecto a la evaluación y análisis del contenido de los documentos hallados e incautados en el interior del vehículo de color plata metálico, placa AAP 879, marca Toyota, 4x4, modelo Hilux, donde se encontraba a bordo en el momento de su detención Ana María Cabezas Gavilán junto a Víctor Alexandro Abad y Nostroza. Y en este análisis, el Departamento de la Dirección contra el Terrorismo concluye que estos documentos contienen la simbología, terminología, consignas, campañas y postulados ideopolíticos que responden a lineamientos establecidos por el cabecilla terrorista Víctor Quispe Palomino, camarada José, y su comité central, con el fin de difundir sus posturas ideopolíticas, militares y organizativas en contra del Estado peruano y a favor de su denominada guerra popular del Perú. El informe pericial de balística forense número 6327-6351/22 de fecha 12 de septiembre del 2022 sobre las municiones incautadas en el registro vehicular. En el vehículo donde se encontraba Ana María Cabezas Gavilán el 29 de agosto del 2022, el cual concluye que la muestra examinada son 25 cartuchos para pistola calibre 9 milímetros Parabellum con la inscripción PNP-2019 fabricación nacional, se encuentran en regular estado de conservación y funcionamiento. El oficio número D00089-2022 Midagri, Serfor, ATFFS-Selva Central-Sede, de fecha 8 de septiembre del 2022. En este documento, señora magistrado, el responsable del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en esta zona informa que no se encontró registro alguno respecto a los permisos vigentes otorgados por dicha entidad para la extracción de madera en los centros poblados de Alto Mantaro, Valle Hermosa y Valle Manantial. Es decir, no hay una autorización respecto a que personas extraigan madera lícitamente en esa zona del BRAEN. El dictamen de psicología forense número 017/2022 del 9 de septiembre del 2022 de Ana María Cabezas Gavilán. En este informe, el perito forense, señora magistrado, concluye que Ana María Cabezas Gavilán presenta un nivel de funcionamiento intelectual acorde al grado de instrucción alcanzado. No evidencia trastornos psicopatológicos que le impidan percibir y evaluar la realidad. Presenta las siguientes características de personalidad: brinda una imagen positiva de sí mismo para adaptarse a su entorno, de conductas rígidas y obstinadas a fin de evitar críticas que la desvaloricen personalmente, de pobre tolerancia al estrés, con ciertas conductas inmaduras y proclividad a algún tipo de dependencia. Tiende a la manipulación y con probabilidad de participar en actos reprobados socialmente, a fin de buscar beneficios propios. Proclive a mostrar reacciones agresivas que le generan conflictos en sus relaciones interpersonales. La declaración de Víctor Alexandro Abad y Nostroza, de fecha 8 de septiembre del 2022. Es importante mencionar lo declarado en esa oportunidad en presencia de su abogado de libre elección,
de Víctor Alexandro Abad y Nostroza. Él refiere que vive en un cuarto alquilado de propiedad de la hermana de Ana María Cabezas Gavilán. Asimismo, respecto a Ana María Cabezas Gavilán, señala que la conoce desde que era un niño, que en Picharibajo, ¿no? Además de trabaja como conductor de su hijo, de su camioneta, de su hijo Aarón Chipana Cabezas. Asimismo, refiere que desde el año 2017 viene trabajando con Ana María Cabezas Gavilán y que que solo trabajó en el mes de julio manejando un Omnibus, un Onimog. Este Onimog, que también mencionan los colaboradores y testigos protegidos, habrían visto en la casa de Ana María Cabezas de Gavilán en la jurisdicción de Valle Hermosa, ¿no? Asimismo, él afirma, ¿no?, de que para sacar madera, y a veces en ese Onimog lo utilizaba desde el puerto Palmera hasta el pueblo Jesús de Belén, en el Braem, para sacar madera, y que a veces llevaba víveres para repartir a las tiendas, es decir, también llevaba víveres. Asimismo, en el mes de julio del año 2021, trabajó para Ana María Cabezas como chofer del Omnimog, del pueblo de Alto Mantaro hacia el río Yaviro. Es decir, señora magistrado, concuerdo, guarda relación con lo manifestado también por los testigos protegidos y el aspirante a colaborador eficaz, que ellos mencionaron en su momento que Ana María Cabezas Gavilán sacaba madera desde Yaviro. Para ello le dio autorización el camarada Antonio, quien a su vez comunicó al líder terrorista José para que Ana María Cabezas Gavilán extraiga madera de esta zona de presencia de remanentes de esta organización terrorista. Asimismo, detalla Alexandro Abad y Nostroza, dice, del pueblo de Alto Mantaro hacia el río Yaviro, donde se sacaban madera del monte que le pertenecía al pueblo de Alto Mantaro. Asimismo, en el mes de mayo del presente año, dice, del año 2022, trabajó como conductor de la camioneta de su hijo Aarón Chipana Cabezas, buscando madera en el centro poblado Pampa Alegre, Selva de Oro, Paveni, Junín, Libertad, Valle Esmeralda, Valle Manantial, Valle Hermosa, Canaire, entre otros. Y que para su desplazamiento conducía un Omnimog por los lugares conocidos como Alto Mantaro, Valle Manantial, Valle Hermosa, Junín, Libertad, Canaire, entre otros, y que fue interceptado por los integrantes de la organización terrorista del Braem en 4 oportunidades. Es decir, el chofer del Omnimog de Ana María Cabezas Gavilán, cuando se encontraba por poblados en la jurisdicción del Braem, donde existe la presencia de remanentes terroristas, fue interceptado, tuvo contacto con integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, en 4 oportunidades. La primera, en el mes de julio del año 2017, cuando se desplazaba por Puerto Palmera, manejando el Omnibus, donde fue interceptado por jóvenes integrantes de esta organización terrorista del Braem, vestidos con prendas oscuras, provistos de armas de fuego, quienes les preguntaron de dónde era y qué hacía por allí. Respondiéndole, dice que he venido a trabajar, por lo que lo dejaron ir. La segunda vez, en el mes de agosto del 2021, cuando estaba manejando el Omnibus de Ana María Cabezas Gavilán, llevando madera hasta el río Yaviro. Fue interceptado por jóvenes integrantes de la organización terrorista que opera en el Braem, vestidos también con prendas oscuras y portando armas de fuego de largo alcance, quienes le revisaron el celular y se retiraron. La tercera oportunidad, en ese mismo mes, en el mes de agosto del 2021, fue interceptado por delincuentes terroristas cuando estaba cargando madera en el centro poblado Alto Mantaro, donde le preguntaron si había visto al ejército, respondiéndole el chofer que no. La cuarta oportunidad, en el mes de julio del 2022, cuando se desplazaba en la camioneta, en la repartición, o sea, en los lugares de Valle Manantial y Valle Hermosa, donde integrantes de esta organización lo interceptaron
revisaron el carro, ¿no? Y continuó su desplazamiento hacia el borde del río Yaviro, donde se quedó esa noche a dormir hasta el día siguiente para luego retornar a la provincia de Pichari. Precisa que en el centro poblado Manantial, es decir, en esta cuarta oportunidad, en el centro poblado del Manantial, Alto Mantaro y Valle Hermosa, no pudo advertir que no existían concesionarios de venta de madera, ¿no? Y que Aarón Chipana Cabezas, hijo de Ana María Cabezas Gavilán, refiere que es el propietario del vehículo incautado y que lo conduce desde el mes de marzo del año 2022 y se desplaza pues por las selvas de Pichari, por la selva de Oro, Pampa Alegre, Canaire, con conocimiento de Ana María Cabezas Gavilán. A su vez señala que la delincuente terrorista conocida como la camarada Vilma le brindó charlas proselitistas sobre la lucha armada y lo que quieren lograr a través de su doctrina terrorista y que fue interceptado por estos integrantes de esta organización y que las fechas en que ello sucedió pues le brindaron, siempre brindaban charlas de contenido proselitista. El acta de declaración de Ana María Cabezas Gavilán del 1 de febrero del 2023, quien afirma, ¿no? Que Víctor Alexandro Abad y Nostroza, a quien lo conoce desde el mes de julio del 2021, a quien refiere que conoce a Víctor Alexandro Abad y Nostroza, a quien en el mes de julio del 2021 lo contrató como chofer de su camión de placa SID-906 para que lleve madera por el recorrido de Pichari, Puerto N, Pampa y viceversa. Y que el 22 de abril del 2022 lo contrató como chofer para que maneje la camioneta de placa AAP 879 de su hijo Aarón Gonzalo Chipana Cabezas. Asimismo señala que con relación a una moto lineal incautada en el allanamiento en su casa, es de su propiedad, ¿no? Esto en cuanto a los elementos que vinculan a Ana María Cabezas Gavilán con el tercer hecho, materia del presente requerimiento acusatorio. Corresponde mencionar el grado de participación y de Ana María Cabezas Gavilán por este tercer hecho, materia de imputación. Ella tiene la calidad de autor directo, ¿no? Por el delito de terrorismo a afiliación terrorista, afiliación a organización terrorista, perdón, señora magistrado, en agravio del Estado. Asimismo, corresponde mencionar que en el presente caso no existen circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal en el actuar de la acusada Ana María Cabezas Gavilán. Corresponde mencionar que la conducta atribuida por el cual se formula el presente requerimiento acusatorio contra la acusada Ana María Cabezas Gavilán se encuentra tipificado en el artículo 5 de la ley 25475, ley de terrorismo, y que menciona textualmente: los que forman parte de una organización terrorista por el solo hecho de pertenecer a ella serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de 20 años e inhabilitación posterior por el término que establezca la sentencia. En cuanto a la pena, ¿no? Luego de teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la pena, ya lo hemos mencionado que tiene la condición de autor directo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 45A, segundo párrafo del Código Procesal Penal. Respecto a la acusada Ana María Cabezas, no se advierte la presencia de algunas circunstancias atenuantes o agravantes que que puedan modificar el marco abstracto de la pena prevista para el delito materia de acusación.
Siendo así, señora magistrado, estando la pena establecida en el artículo 5, concordante con el artículo 2 del decreto ley 25475, de la ley de terrorismo, se tiene que la misma establece una pena no menor de 20 años. Esto es el quantum mínimo. Sin embargo, no se establece una pena máxima. Empero, señora magistrado, de la descripción establecida en el artículo 29 del Código Penal, que señala que la pena va de 2 días a 35 años de pena privativa de la libertad, en ese sentido, la pena máxima para el citado delito sería de 35 años de pena privativa de la libertad. Y identificando el espacio punitivo para determinar la pena según a la división por tercios, la pena atribuida se encuentra en el primer tercio inferior de 20 a 25 años de pena privativa de la libertad. Dentro de los de 20 a 25 años de pena privativa de la libertad, y considerando que se advierte únicamente la presencia de una atenuante genérica consistente en la carencia de antecedentes penales, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 45A del Código Penal, por lo que corresponde la imposición de la pena de 20 años de pena privativa de la libertad para Ana María Cabezas Gavilán. Es decir, solicitamos la pena de 20 años para Ana María Cabezas Gavilán. En cuanto a la inhabilitación, señora magistrado, la pena de inhabilitación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36, numeral 2 y 4, y el artículo 38, primer párrafo del Código Penal, también la pena, la inhabilitación está determinada en tercios, señora magistrado, se encuentra dentro del primer tercio inferior, de 0,6 meses a 3 años con 8 meses de inhabilitación, y estando a la gravedad del delito de afiliación a organización terrorista, le corresponde, o solicitamos para la acusada, la imposición de 2 años de pena de inhabilitación. En cuanto a la pena de multa, conforme lo establece el artículo 11 del decreto ley número 25475, la ley de terrorismo, que establece que toda condena dictada en aplicación del presente decreto ley llevará consigo la pena accesoria de multa de 60 a 365 días multa. Y sobre este punto, corresponde determinar la pena de multa a la acusada Ana María Cabezas Gavilán. Ella, al momento de su detención, mencionó que se dedicaba a la venta de madera y que por esta actividad tenía un ingreso promedio de 150 soles diarios. Y en esa línea consideramos que la multa se debe enmarcar dentro de los 60 a 365 días multa. Considerando la gravedad del delito, pues solicitamos la pena se le aplique 200 días multa, en razón a 30 soles diarios, que de acuerdo a sus ingresos debería pagar de manera a favor del Estado. En cuanto a la reparación civil, corresponde al representante de la Procuraduría solicitarlo. Es todo en cuanto al tercer hecho que vincula a Ana María Cabezas Gavilán como autor directo del delito de afiliación a organización terrorista en agravio del Estado. Gracias, Bien. Señora magistrada. Gracias. Procuraduría Pública. Sí, señora magistrada. Respecto al monto de la reparación civil, esta Procuraduría ha solicitado como pretensión resarcitoria la suma de 500.000 soles, la cual deberá ser pagada en forma solidaria por todos los procesados, ¿no? A favor del Estado en razón a los daños generados a los mismos que hayan sido detallados en las audiencias precedentes. Muchas gracias, doctora. Bien. Defensa técnica. Observaciones de índole formal ninguna, pero sí tenemos una de carácter sustancial, señor doctor.
Bien, lo escucho. ¿Puede ser la presentación de mis PPTs, por favor, con su venia? Sí, prosiga. Por favor, ¿me confirma para poder dar inicio? Sí, solo Gracias. le hago referencia a que quedan 27 minutos, ¿no? Para que pueda dosificar su tiempo, ya que tenemos una audiencia a las 10 de la mañana. Igual podemos continuar en horas de la tarde. Muchas gracias, señor magistrado. La solicitud de sobreseimiento es defensa postulado dentro del plazo previsto por la norma, tiene su base legal también en el artículo 344, inciso 2, el literal D del Estatuto Procesal Penal. Ya no existen la posibilidad de incorporar nuevos datos y los que se han recabado resultan siendo insuficientes. Vayamos a la imputación concreta, señora magistrada. Está dentro del tercer hecho, como manifestó la fiscal, y dentro de la relación clara y precisa y dentro de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, únicamente hace referencia al hecho que se habría desprendido post realización del acto de investigación consistente en la intervención policial realizada el 29 de agosto del año 2022 en Pichari. Vale decir, referente a los supuestos actos de afiliación o actos que se habrían gestado en el año 2017, 2018, 2020, etcétera, no hace referencia en lo absoluto en la acusación fiscal, por lo que resultaría siendo irrelevante, impertinente hacer referencia a las mismas. Y justamente, como vamos a poder verificar de los elementos de convicción que se han recabado dentro de la investigación, de los 12 que se considera para mi patrocinada Ana María Cabezas Gavilán, 6 son impertinentes. Veamos, ¿qué es lo que señala en las precedentes? En virtud de una resolución, se autoriza la realización del allanamiento y desarraigo, entre otros actos de investigación. En las concomitantes únicamente hace referencia a la diligencia de registro vehicular acaecida el 29 de agosto, en la que se habría encontrado en flagrancia delictiva a Ana María Cabezas Gavilán, y entre otros se hallaron 25 municiones, 10 hojas de papel bond, 11 hojas de papel bond, 11 hojas de papel bond y 2 hojas de papel bond, en total 35 hojas de papel bond, con supuesta propaganda terrorista. Y en las circunstancias posteriores, únicamente se hace precisión de que se incorpora a mi patrocinada Ana María Cabezas Gavilán en la investigación preparatoria asignada en la carpeta fiscal 188-2021. Nuevamente, no hacer ningún tipo de referencia a supuestos actos de filiación acaecidos en otras fechas anteriores. Había señalado que los elementos de convicción que considera la Fiscalía para esta supuesta acreditación de responsabilidad son 12. Acta de registro vehicular, acta de situación vehicular, declaración de testigo protegido, manifestación de aspirante colaborador eficaz, acta presencial y virtual de reconocimiento fotográfico, informe 430-2022, oficio del CERFOR, dictamen de psicología forense, y la declaración de Víctor, y finalmente la declaración de Ana María Cabezas Gavilán. Concentrémonos en estos dos. Los elementos que son impertinentes y a quienes no se hará referencia son la acta de declaración de testigo protegido, porque hace referencia a hechos que han acaecido el año 2016. Dentro del objeto del proceso penal, circunstancias presentes, concomitantes y posteriores, no hace referencia a algún acto que mi patrocinada haya desprendido durante este año. En igual sentido, como segundo elemento, manifestación del aspirante colaborador eficaz con clave 05-2017, hace referencia a hechos del año 2015. Es impertinente hacer mención porque no es objeto del presente proceso penal en virtud del principio de congruencia procesal. 3. Manifestación del aspirante colaborador eficaz de clave 04-2020. Hace referencia a circunstancias que habrían ocurrido el año 2018. 4. El acta presencial y virtual de reconocimiento fotográfico en ficha RENIEC del 7 de septiembre del 2022. El acta presencial y virtual de reconocimiento fotográfico en ficha RENIEC del 7 de septiembre del 2022 también hace referencia a hechos distintos, no a lo que habría acaecido el 29 de agosto del año 2022, por lo que también es totalmente impertinente hacer alusión, ya que no es objeto del presente proceso penal. Y 6, un oficio emitido por la CERFOR Midagri, de fecha 8 de septiembre del año 2022, también versa sobre hechos que no se referencia en la plataforma que imputa a la Fiscalía sobre presunta responsabilidad de mi patrocinada. En consecuencia, solamente tenemos 6 elementos de convicción que pretende la Fiscalía demostrar, con los que pretende la Fiscalía demostrar responsabilidad penal de mi patrocinada en juicio oral, lo cual pues no tiene la idoneidad probatoria para que pueda continuarse con el íter del presente proceso penal. Vamos a ver, mérito objetivo de cada elemento de convicción base. Lo importante, señora magistrada, es el acta de registro vehicular por mandato judicial de incautación de especies y otros
del 29 de agosto del año 2022. Se halló en dicho registro vehicular en la camioneta Hilux de propiedad del hijo de mi patrocinada 25 municiones, 34 hojas de papel bond y un dispositivo USB color rojo. Ahora bien, en principio cabe hacer relevancia, hacer referencia a que en el acta de intervención policial que se redacta el 29 de agosto del año 2022, no se consideró a mi patrocinada en dicho documento, por lo que dicho documento, para efectos de acreditación de vinculación por parte de mi patrocinada en el evento delictivo, resulta siendo inválido, ya que no se precisó concretamente y de manera fehaciente quiénes estaban participando en dicho acto de investigación. Porque no olvidemos que la investigación se realizó en la carretera de Picaria-Quimbiri, pero la intervención o el acta se redactó en instalaciones del fuerte policial de Pichari. Veamos, ¿qué es lo que señala el inciso 1 del artículo 121 del Código Procesal Penal? Establece que el acta carecerá de eficacia solo si no existe certeza sobre las personas que han intervenido en la actuación procesal. Si nosotros verificamos esta acta de intervención policial, vamos a verificar que en su contenido integral no hace referencia de Ana María Cabezas Gavilán, ni se precisa que esta fue intervenida, ni mucho menos aparece su firma ni huella dactilar. Asimismo, conforme a la declaración de los testigos que han declarado a nivel de la investigación, señalaron de forma uniforme, al igual que mi patrocinada Cabezas Gavilán, que un efectivo policial colocó debajo del asiento una bolsa de polietileno de color negro. En efecto, tenemos la declaración importante, contundente, uniforme y completa de Ana María Cabezas Gavilán, de Dina Luzmila Cabezas Gavilán y de Edith Socorro Cabezas Gavilán, quien en el momento de la intervención policial se encontraban al interior del vehículo intervenido. ¿Qué es lo que dice Ana María Cabezas Gavilán? A la pregunta 29 y 57 responde: en ese momento de la intervención he visto que uno de los policías ha puesto debajo del asiento del chofer una bolsa negra. A la pregunta 48, no firmó el acta de intervención de incautación de volantes y municiones porque vio que uno de los policías ha puesto una bolsa. Y cuando llegaron a la base policial, el coronel le dijo que se quedara como testigo, sacando una bolsa negra del asiento del chofer preguntando de quién era esa bolsa. Y cuando respondió que era de ellos, haciendo referencia a los policías, indicó a sus subalternos que le enmarró. Y finalmente, a la pregunta 53 señaló que, aparte de encontrarse con el señor Víctor Alexandro, se encontraba su hija y sus 2 hermanas. ¿Qué es lo que dijo Dina Luzmila en su declaración? Señaló a la pregunta número 16, repuso: vio que efectivos policiales colocaron una bolsa negra en la parte baja del asiento del chofer, poniéndose nerviosa y llorosa por el daño que querían hacer a su hermana. Edith Socorro: a ella le bajaron de la camioneta, desliza el asiento del chofer hacia atrás y colocó una bolsa negra. Repuso la pregunta número 20, no logró ver el contenido de la bolsa. De estas 3 declaraciones, señora magistrada, 2 testimoniales y una indagatoria de parte de mi patrocinada, se acredita de forma indubitable pues que estamos frente a un evidente sembrado de pruebas. Acto que, dicho sea de paso, es bastante constante en el presente proceso penal, porque no únicamente se le sembró a Ana María Cabezas, también a Cassandra, a Mónica y a otros coprocesados en la presente investigación. ¿Qué es lo que nos dice el acta de deslacrado, descripción, rotulado y fotocopiado, registro fotográfico y posterior lacrado de un sobre manila del 6 de septiembre del año 2022? En el ítem M2E se precisa, en la página 3, que se halló una hoja de papel bond tamaño A4, la misma que presenta un manuscrito en tinto de color rojo, que a la letra dice 28466107005122 del Castillo nick08@gmail.com. Asimismo, presenta un sello de la representante del Ministerio Público, doctora Ineida Aguilar Solórzano, fiscal provincial titular de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo del Distrito Fiscal de Huánuco. Cabe mencionar que presenta contenidos en el arroverso. Este documento se condice con el contenido del informe número 430-2022 del 9 de septiembre del año 2022, en cuya página 8 también se hace la precisión apuntada con antelación. En la parte infine se agrega, en ese sentido, la presente muestra no aporta mayor información para el objetivo del presente análisis, motivo por el cual no merita mayor descripción de su contenido. Claro, no aporta para la teoría fiscal, pero sí para la línea defensiva de sembrado de pruebas que estaba por la fiscal encargada del caso. ¿Por qué sembrado de pruebas, señora magistrada? No porque nosotros inferimos sembrado de pruebas, no porque nosotros sospechamos que hubo un sembrado de pruebas, sino porque hay 5 elementos
que se direccionan a determinar esa situación. Declaración de Ana María Cabezas Gavilán, declaración de Edith Socorro Cabezas Gavilán, declaración de Dina Luzmila Cabezas Gavilán y 2 documentos que están en el expediente judicial consistentes en el acta de deslacrado de descripción y otros del 6 de septiembre y el informe 430-2022 del 9 de septiembre del año 2022. 5 elementos que directamente acreditan un evidente sembrado de pruebas, en consecuencia un acto ilegítimo gestado por la señora Pica. Ahora bien, es importante señalar, señora magistrada, que en la audiencia de tutela de derechos desarrollada el 17 de marzo del año 2023, cuya publicidad es evidente para todas las partes en el presente proceso, podemos ver que en la secuencia 49 con 56 segundos y 51 minutos con 30 segundos, la fiscal, haciendo alusión a este supuesto sembrado de pruebas, señaló que ese documento donde aparece su sello y el correo electrónico del comandante a cargo de la investigación se lacró de forma errónea. Supongamos que esta situación podría estar en tela de juicio. Estaríamos frente a una ruptura de la cadena de custodia. Pero para eso tenemos la resolución 729-2006 del Ministerio Público, su reglamento de la cadena de custodia, cuyo objeto justamente es determinar los procedimientos de seguridad y conservación de los bienes incautados. Sé que los documentos con propaganda terrorista, las municiones, entre otros, incautadas en el registro vehicular, son bienes incautados. Y los principios que establece este reglamento son, entre otros, el del control, de la preservación y sobre todo de la inalterabilidad. Vale decir, la preservación de los bienes incautados tienen que ser inalterables, vale decir, los que se han encontrado en el vehículo, dentro de la bolsa de polietileno de color negro, son los que inalterablemente fueron revisados posteriormente cuando se desarrolló el acto de investigación de deslacrado. La seguridad, la mínima intervención y la descripción detallada de las características. En la conceptualización hace nuevamente referencia a la preservación y a la garantización de su autenticidad. Vale decir, estamos frente a esos documentos que han sido recabados del mismo lugar de los hechos. Y en el artículo 10 establece la protección de la escena y las evidencias. Y nuevamente hace referencia a la intangibilidad, que es un elemento que quiero que tome en cuenta, señora magistrada. Y finalmente, en el artículo 11, referente al formato de la cadena de custodia, también hace referencia nuevamente a la inalterabilidad. Y el Código Procesal Penal también hace referencia a que todos los bienes incautados tienen que reunirse y asegurarse de forma debida y que tienen que cumplir u observar a cabalidad el reglamento referente a la seguridad y conservación de los bienes incautados, protección de las mismas y aislamiento de los indicios. Ahora bien, es importante tomar en consideración el Acuerdo Plenario 6-2012, ¿no?, referente a la cadena de custodia. La cadena de custodia va a experimentar una ruptura cuando uno de los eslabones, ¿no?, se va a romper y va a perder la garantía entre la identidad de lo que se ha incautado y de lo que finalmente el fiscal, tras la revisión de su contenido, verifique en un acto concreto de investigación, que en este caso ha sido el acto de deslacrado, para verificar qué es lo que había en esa bolsa negra. Si bien esto no podría determinar su nulidad, inadmisibilidad o inutilización, esta solamente tendría un objeto relevante siempre que pueda acreditar la autenticidad de lo que se encontró en ese momento con otros medios de prueba. Lamentablemente para la Fiscalía no hay otro elemento de prueba que pueda determinar la autenticidad de todos los documentos que en ese momento se han recabado, porque ni siquiera ha precisado en qué momento se ha dado la ruptura de la cadena de custodia. Si existe una actividad probatoria alternativa, podría salvarse. La pérdida de esa eficacia se podría sobresaltar y podría salvarse, pero no tenemos una prueba alternativa que pueda acreditar la comisión del delito que supuestamente se habría cometido por parte de mi patrocinada. Y finalmente, en el fundamento 15, literal D de este acuerdo plenario, señala que si estamos frente a la vulneración del contenido constitucionalmente garantizado de un derecho fundamental, en consecuencia, ese acto de investigación carece de todo tipo de idoneidad probatoria. Esto, señora magistrada, de acuerdo a lo que también ha concebido el Tribunal Constitucional en su sentencia requerida en el expediente 10-2002, referente al derecho a la prueba, cuya naturaleza le otorga una protección constitucional, está dentro del derecho al debido proceso. ¿Y qué es lo que establece el artículo 8, incisos 1 y 2 del título preliminar? Dice que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo.
y que este no haya sido conseguido con evidente violación del contenido esencial de los derechos fundamentales. En el caso concreto, señora magistrada, tenemos un solo elemento de convicción que pretende la Fiscalía acreditar la responsabilidad de mi patrocinada, y es justamente, señora magistrada, el acta de registro vehicular, y posterior a ello tenemos el acta de deslacrado donde se habrían encontrado estas municiones, esta propaganda terrorista. Dentro de la propaganda terrorista, un documento con sello de la fiscal y el correo del policía, y 5 contraindicios, si se quiere, o contraelementos de convicción que desbaratan la imputación fiscal, ya que se ha acreditado a este nivel un evidente sembrado de pruebas. Consideramos, señora magistrada, que a este nivel no hay base suficiente para acreditar la responsabilidad penal de mi patrocinada, por lo que, no siendo suficientes los elementos que hasta el momento ha conseguido la fiscal, solicitamos que estime de forma positiva y declare fundada el pedido de sobreseimiento de la causa a favor de mi patrocinada Ana María Cabezas Gavilán. Muchas gracias. Bien, respecto a la tutela de derechos, ¿se logró excluir a través de tutela de derechos los elementos de convicción? ¿Me escuchó, señor abogado? No, señora magistrada, no se logró excluir. No se logró excluir. En segundo lugar, ¿usted acudió a inspectoría a efectuar la denuncia respectiva contra el personal policial que habría sembrado las pruebas a las que usted hace referencia? Hemos acudido al órgano de control interno del Ministerio Público solicitando la exclusión de la fiscal y también interponiendo una queja por inconducta funcional. Sobre la policía estamos evaluando la posibilidad de interponerlo. Muchas gracias. Bien, siendo así, se corre traslado a la representante del Ministerio Público. Señora magistrado, hemos escuchado atentamente los fundamentos por los cuales el abogado de la defensa pues minimiza la imputación y es más, menciona la impertinencia de los elementos de convicción en los cuales el Ministerio Público sustenta el presente requerimiento acusatorio. Sin embargo, el Ministerio Público considera que sí existen suficientes elementos de convicción que vinculan a Ana María Cabezas Gavilán con esta organización terrorista, con ser integrante de esta organización terrorista. Tenemos las circunstancias en las cuales ella fue detenida en flagrancia delictiva, ¿no? Cuando se practica el registro vehicular del vehículo en mención, ordenado por el órgano jurisdiccional respectivo, pues se encuentra Ana María Cabezas dentro del vehículo con su coimputado, Víctor Alexandro Abad y Nostroza, confeso, partícipe en el asesinato de John Rider Mancilla Parra y su cónyuge dentro del contexto del delito de terrorismo, ¿no? Asimismo, esta imputación, señora magistrado, se corrobora con la declaración de testigos protegidos, aspirantes a colaboradores eficaces que han sido integrantes de esta organización terrorista que opera en el BRAE. Y todos ellos coinciden en que Ana María Cabezas Gavilán estaría vinculada a esta organización terrorista, reconocen que ella ha tenido contacto, presencia en los campamentos, en lugares donde existen estos integrantes de esta organización terrorista. A ella le han autorizado los responsables de las zonas del Brain, ya he mencionado los lugares, para que extraigan la madera y ella pueda comercializarlos. Y también, asimismo, su coencausado ha mencionado que cuando trabajaba para Ana María Cabezas Gavilán, pues ha sido contactado, ha sido interceptado con integrantes de esta organización terrorista en esas zonas, y durante esas interceptaciones ha recibido charlas proselitistas por integrantes de esta organización terrorista. Asimismo, existen los informe de la Dirección de Análisis, ¿no?, respecto a la documentación incautada en el registro del vehículo donde se encontraba a bordo Ana María Cabezas Gavilán. Asimismo, pericias de balística forense respecto a las municiones,
Y todos ellos, señora magistrado, pues lo que hacen es corroborar la vinculación de Ana María Cabezas Gavilán con la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el Brain. Es todo, señora magistrada. Bien, Procuraduría, finalmente. Sí, señora magistrada. El abogado de la defensa en esta audiencia amparó su pedido de sobreseimiento a favor de su patrocinada Ana María Cabezas Gavilán en lo previsto en el artículo 344, inciso 2, literal D. Esto es, que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no existen elementos de convicción suficientes. Al respecto, señora magistrada, el maestro Ramiro Salinas Sicchart refiere de que este supuesto se configura cuando no hay suficientes medios de prueba que acrediten el ilícito penal o no hay posibilidad de obtenerlos en el futuro. Vale decir, lo que se exige es una insuficiencia probatoria. Sin embargo, en el caso en concreto, el presente supuesto no podría aplicarse toda vez que de las investigaciones se ha podido recabar suficientes elementos de convicción que acreditarían que la hoy acusada, Ana María Cabezas Gavilán, pertenecería pues a la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el Brain. Las mismas que de manera de ilustración, permítanos mencionarlo, señora juez, una de ellas es el acta de registro vehicular de fecha 29 de agosto del 2022, las mismas que se han llevado a cabo con todas las garantías de ley, dicho sea de paso, habiéndose en dicha diligencia incautado el vehículo Toyota 4x4 de placa AAP 879, vehículo en el cual se trasladaba la hoy acusada Ana María Cabezas Gavilán, con quien junto con su coacusado Víctor Abad y Nostroza, por cuanto se encontró en el interior de dicho vehículo 25 municiones, 10 panfletos con el símbolo de la hoz y el martillo, las mismas que al ser sometidas al respectivo análisis por parte de los peritos especialistas de la DEPANA DIRCOTE, estos concluyeron que dichos panfletos contienen simbología, terminología que responden a los lineamientos de la organización terrorista Sendero Luminoso. Asimismo, se tiene también de la declaración del testigo protegido de clave FSDHIDT-HCO-TP 2022-03, de fecha 7 de septiembre del 2022. En dicha declaración el testigo refiere, entre otras cosas, que conoce a la señora Ana María Cabezas Gavilán como Ana Cabezas y a que así lo llamaba, ¿quién lo llamaba así? El camarada Fernando, quien es integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso. Asimismo indicó que la persona de Ana María Cabezas Gavilán llevaba apoyo logístico a la organización terrorista, consistente en vestimentas, víveres, plásticos, carpas, entre otras cosas. El acta presencial de reconocimiento fotográfico de fecha 7 de septiembre, mediante el cual el colaborador eficaz de clave 1FPSPA 2017-5 reconoce a la hoy acusada como Ana, indicando que la misma pertenecería y colabora con la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el Brain, entre otros elementos de convicción ya mencionados y detallados por la señora representante del Ministerio Público en esta audiencia. Elementos de convicción que vinculan de manera directa a la procesada Ana María Cabezas Gavilán en los hechos investigados, lo cual se encuentra tipificado en el artículo 5 de la ley 25475. Asimismo, señora magistrada, es preciso mencionar que el delito de afiliación a organización terrorista es un delito de naturaleza abstracta, lo cual sanciona por el solo hecho de pertenecer a una organización terrorista, bastando solo la integrancia o pertenencia a ella, es decir, es un delito de mera actividad, no exige colaboración efectiva del sujeto más allá de su integración. Por otro lado, en esta audiencia de control, la defensa nuevamente pretende introducir argumentos de valoración probatoria que no debe ser materia de análisis en la presente audiencia, toda vez que estamos en etapa de saneamiento procesal, que ya usted lo ha mencionado, señora magistrada. Esto es analizar la validez de los elementos de convicción, los cuales se han obtenido con todas las garantías de ley. Por estas razones, señora magistrada, consideramos que se debe declarar infundado el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa técnica. Muchas gracias. Bien, finalmente, señor abogado, 2 minutos. Sí, brevemente, muchas gracias, señora magistrada. No entendemos algo importante. El principio de congruencia procesal nos indica que todo lo que nosotros, los argumentos que vamos a verter, es en relación a la plataforma fáctica que la fiscal está considerando en el requerimiento acusatorio.
Dígame, señora fiscal, dígame, señora procuradora, ¿en qué parte de la imputación concreta contra mi patrocinada Ana María Cabezas Gavilán dice o hace referencia a hechos que habrían acaecido el 2017, 2018, 2020? No dice, y como no dice, yo tengo que limitarme únicamente a lo que establece la Fiscalía, en principio. En segundo lugar, la señora fiscal hace referencia cuando le conviene a la declaración de Víctor Abad y Nostroza, solo cuando le conviene, dice que es confeso. Y como es confeso, también ha declarado que ha sido chofer de la señora Ana María. La responsabilidad penal es personalísima, señora magistrada. Y referente a los otros puntos en la que señala que la señora Ana María Cabezas Gavilán no tiene nada que ver con el alquilamiento del señor, de la pareja de cónyuges, no dice absolutamente nada. ¿Y por qué es impertinente, señora magistrada? Es impertinente por lo que no está dentro de la acusación fiscal. Y finalmente, sobre el informe de balística, la pericia de balística, los informes sobre el contenido de estos panfletos terroristas, nadie está diciendo nadie está cuestionando la línea defensiva de esta defensa técnica. Se va a verificar que hay contraelementos que controvierten el acto legítimo para incorporación de estos elementos de convicción que la Fiscalía pretende llevarlos a juicio a fin de acreditar la responsabilidad penal de mi patrocinada. Por los fundamentos ya esgrimidos, señora magistrada, solicito pues atienda nuestro pedido. Bien, teniendo en cuenta que tenemos programada una audiencia en 2 minutos, que debo instalarla, vamos a continuar esta audiencia en horas de la tarde, a las 14:30. Especialista, está desocupada la agenda a esa hora. Y Procuraduría. Por favor, doctora, voy a revisarlo. Doctora, disculpe, nosotros juntamente con la misma Fiscalía, la doctora Eneida Aguilar, tenemos una audiencia de continuación de juicio oral ya programado anteriormente, en el expediente 202-2021. Bien, entonces el día de mañana, especialista de audio. Por favor, problemas con el sistema. Un momento, por favor. Hay 2 cámaras, pero la doctora fue... Doctora, ¿se encuentra libre el día de mañana en la hora de la tarde? ¿En la mañana hay disponibilidad? No. En la mañana tiene una urgencia, doctora. No, está bien, en la tarde. A las 14:30, el día de mañana, estamos jueves 12 de octubre. A las 2:30 de la tarde quedan válidamente notificados todos los sujetos procesales concurrentes a esta plataforma virtual. Se dispone que la especialista de audio curse el oficio respectivo a los establecimientos penitenciarios para que puedan ser trasladados los procesados a fin de que puedan comparecer a esta audiencia. Siendo así, damos por culminada esta audiencia a las 10 de la mañana. Buenos días. Magistrada, ¿puede repetir la fecha, por favor? Mañana, jueves 12 de octubre, a las 2:30 de la tarde. Ya. Señorita magistrada, quiero quedarme en plataforma para poder conversar con mi patrocinado Víctor Abad. Lo coordina con la especialista de audio. Bien, gracias. Y buenos días con todos. Buenos días, señora.